Preguntas al pastor. Dios les bendiga, mi nombre es Juan Belmontes. Aquí estamos en un programa más en Preguntas al Pastor. Hoy tenemos una pareja pastoral. Hermanos, es la primera vez que en este programa de Preguntas al Pastor tenemos una pareja pastoral, ¿verdad? Amén, Bienvenido, amén. aquí tenemos al pastor. Su nombre, pastor, Dios le bendiga. Dios la Hermano, bendiga, Dios le hermana. bendiga. Su nombre y la dirección de aquí ahorita, que la hermana dé su nombre. Listo. Bueno, Dios les bendiga. Saludo grandemente a esta audiencia. Amén. A nuestro hermano por la invitación que nos hace. Y bueno, mi nombre es Jefferson Tamayo, pastor de acá de la Iglesia Pentecostal Unida de Rantoul. Y estamos ubicados en la 1247 y Grove Avenue, Rantoul, Illinois. Bueno, Dios les bendiga. Mi nombre es Jessica Zambrano y soy la esposa del pastor. Hermana Jessica. Pastor, una pregunta. Hermana, ahí quédese con el micrófono. ¿Usted es pastora, hermana, o es la esposa del pastor? No, yo soy la esposa del pastor. Oh, ok. ¿Está de acuerdo, pastor? Yo estoy de acuerdo porque es nuestra postura, aunque existen varias posturas al respecto. Nosotros como pareja hemos considerado que la Biblia habla sobre el pastor, ¿sí? Sí. Y la importancia del pastor con su familia, pero en este caso siempre nos referimos a mi esposa como la esposa del pastor, la hermana Jessica. Ok. Sí, es como usted es abogado, ¿verdad? Ujú. Amén. Cuando usted se casó con ella, ¿ya se convirtió en abogada? No. Es lo mismo, pues, ¿verdad? Sí, podríamos bueno, un símil, sí, señor. Sí. Bueno, gracias por aclarar. Pastor, ¿cuántos años tienen de casados, pastor? A ver, ¿cuántos? ¿A cuántos? Tenemos 8 años de casados, ¿verdad? Sí, pase la prueba. 8 años. 8 años, amén. ¿Cómo, para la hermana esta pregunta, hermana, ¿cómo balancean el matrimonio y el pastorado? ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo balancean? Bueno, eso es un tema que al comienzo nos costó mucho, Sí. pero ya yo creo que la clave está en uno saber los roles que tiene y respetar el rol que tiene el pastor. Ok, está bien. Hermana, ahí mismo usted, hermana, su hijo tiene un hijo que se llama, ¿cuántos hijos tiene? Tenemos dos. Dos. Uno se llama Jeremiah. Uno se llama Jeremy. Él tiene una condición de una enfermedad, ¿verdad? Sí. ¿Podría explicar un poquito de eso y cómo ha trabajado? Yo pienso que usted Bueno, Jeremy cuando tenía 9 meses, iba a cumplir los días, le faltaba como un día, le detectaron diabetes tipo 1, que es donde el páncreas deja de funcionar, el sistema inmunológico se atacó a sí mismo y mató las células que producen la insulina. Ok. Eso fue un proceso bastante fuerte. Oh, ok. Y pues en cuanto al ministerio, todo se dio como cuando estábamos comenzando el ministerio, Mire. estaba comenzando la pandemia. Entonces, aprenderlo a balancear aún a veces es difícil, porque Sí. es una condición que necesita que uno esté ahí siempre. Pero pues, gracias al Señor, ahí vamos. Ok, hermana, ¿y usted, hermana, usted siente que tuvo un llamado como esposa de pastor? ¿Siente que la esposa de pastor debe tener un llamado, hermana? Bueno, esto del llamado, yo digo que el llamamiento para mí, eso es una opinión personal, Sí. el Señor se lo hace al hombre, porque Ok. todos somos llamados a servir a Dios. Pero sí es importante que la esposa quiera estar en esa posición de ser esposa de pastor. Oh, como esposa del pastor. Ok, está bien. Pastor, para usted, hermano, ¿le cuesta a usted, en el pastorado, ustedes como matrimonio reciben instrucción? O sea, porque los pastores, hay problemas en los matrimonios de los pastores. ¿Ha habido Claro. problemas, situaciones? Sí. Amén, sí. Pues en realidad la familia pastoral es como cualquier otra familia en cuanto, digamos, Sí. el matrimonio. Sí. Hay en desacuerdos. No todas las cosas que mi esposa piensa yo estoy de acuerdo, no todo lo que yo pienso Claro. ella está de acuerdo. Claro. Hay situaciones difíciles donde de pronto mis decisiones no son las más acertadas y de pronto pueden afectar cosas del matrimonio, igual la de mi esposa. Entonces, cuando hay esos momentos de crisis son igual donde pasa en cualquier otro matrimonio. La diferencia es que nosotros tenemos a Dios. Sí. Igual como todas las familias Sí. cristianas tenían a Dios, ¿verdad? Sí. Pero como cualquier otra familia, también hogar, necesitamos también recibir esa instrucción, esa orientación. Y si tenemos una duda, necesitamos aclarar algo como pareja, podríamos acudir a nuestro pastor, que nuestro pastor personal es nuestro pastor Bertín Salgado, ¿sí? Mire. O Saludos.
Pastor Bertín Saludos Salgado. a nuestro pastor Bertín Salgado. O también podríamos acudir a otra persona de confianza también, la cual pueda, digamos, ayudarnos a dirimir, a solucionar, digamos, las diferencias que puede haber entre nosotros. Ok. Muchas veces no nos acercamos al pastor hasta que nosotros tratemos entre los dos de arreglar esas diferencias. Ok. Pero sí tienen, por decir, la organización. ¿Cómo se llama la organización, pastor? Bueno, sí, la organización es la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Ok. Sí. ¿Y la organización da conferencias para los pastores? Ahí- ¿Les hablan de eso? Hay una línea, hay una red dedicada solamente para aquellos pastores y esposas de pastores y sus familias, los cuales tienen una necesidad, tienen o necesitan una orientación, sea psicológica, sea un problema en familia. Hay la oportunidad de uno llamar, decir cuál es el problema, recibir esa orientación, esa ayuda. Si Ok. existen, no tengo acá el Qué número, bueno, pero sí claro, existe claro. por parte de la organización. Qué Sí. bueno que haya, ¿verdad? Y qué bueno tener cobertura, ¿verdad, pastor? Amén. Es importante, hay un pastor que conocí y él precisamente decía eso. Muchas veces llaman pastores que necesitan esa ayuda, ¿sí? Y no solamente para la familia, sino de manera individual. Si yo como Ajá. pastor me siento que de pronto no soy capaz y eso, entonces ellos le ayudan a llevar el proceso, la ayuda psicológica, todo lo que se Oh, necesite. mire, qué bueno, qué bueno. Hermana, para usted es difícil compartir su esposo, porque yo he escuchado esposas de pastores que dicen, no, pues es que lo tienen que compartir, lo tienen que compartir. Sí, claro. Para el pastorado, hasta para las familias. ¿Le es difícil, hermano? No, la verdad, al comienzo sí. Sí, porque uno estaba acostumbrado que los fines de semana uno se iba a algo, ¿sí? Que después del culto, o no, que hoy no vamos a, un ejemplo, un sábado, Sí, nos vamos sí. a un viaje o algo así. Pero ya no, yo digo que ya uno como que entiende que ese es el rol del pastor, Ok. estar para todos. Oh, gloria a Dios, es bueno, es bueno. Hermana, y ustedes, ¿cómo trabajan? ¿Tienen tiempo de pareja? ¿Cómo lo trabajan? Bueno, ese tema lo hablábamos con mi Eso, claro. esposo. Sí. Es un poco difícil. Sí, es Sí lo difícil. tenemos, pero yo diría que es más como un tiempo en familia, porque nosotros no tenemos con quién dejar los niños. Oh, ok. Entonces, Entonces les cuesta un poquito. exacto, Sí. si queremos hacer algo, pues nos toca llevarnos los niños. Es que no tienen familia No, aquí en el nada. pueblo No. donde estamos. No, y más pues Oh, con sí. la condición de Jeremy, no, bueno, ¿a quién se Oh, lo dejo? sí. Si salgo, se queda él, o si él Ok. sale, pues soy yo. Entonces, eso se nos dificulta un poco como Oh, para sí. decir tiempo en pareja como tal. Sí. Ok, bueno, pero aprovechan. Sí, tratamos de balancearlo en así. familia, no, está bien. Y ustedes, pastor, y vienen muchos casos de consejería matrimonial, si dan. Sí, bueno, como ¿O será está... que los cristianos no tienen problemas? No, los cristianos tenemos problemas y el problema es que hay gente que piensa que los cristianos acá somos santos, ¿sí? Como que levitamos y que nada nos afecta y que cuando uno conoce al Señor ya se le quitó todos los problemas. Pero en realidad el ser humano siempre va a tener esas caídas, esas necesidad de poder recibir una orientación, ¿sí? La palabra consejería, o por lo menos en este país, es un poco difícil porque se necesita ser consejero o por lo menos titulado. Entonces lo que nosotros damos es una orientación o le hablamos a la persona en cuanto a una orientación. Ok. Entonces esa consejería entre comillas o esa orientación se la damos al hermano que nos la pida, no solamente a parejas pero también al amigo, ¿sí? Y o por lo menos acá nosotros nos ha llegado más casos de personas externas que no son de la iglesia o que frecuentan de vez en cuando Sí. y se han venido a pedirnos consejos de familia, de pareja. Un caso de una familia la cual el esposo al parecer, sí, al parecer le estaba siendo infiel a su esposa, sí. Y tuvo un momento de crisis muy fuerte, entonces ahí tuvimos que orar y dividirnos esos roles para poder ella hablar con ella, yo hablar con él, orar con ellos, amén. Y el día de hoy están juntos, ¿sí? Gloria a Dios, mira. Aunque digamos no son personas que asisten con nosotros, de vez en cuando vienen, pero sí hacemos, digamos, ese tipo de orientación y le decimos a la persona, esta es bajo la Biblia, damos la orientación y ustedes es el que escoge realmente lo que desea hacer. Y es bueno porque ahí aprovechan para evangelizar, ¿no? Ahí aprovechamos, sí, eso es Aprovechan, verdad. sí. Sí. Y hermana, a usted, y por decir de repente entre mujeres, porque es más común que la mujer Sí. pida consejo. Entonces cuando por decir una hermana de la iglesia viene y le pide consejo, ¿usted trata de a su capacidad aconsejar o la pasa con el pastor o qué hace en esos casos? Bueno, la mayoría de veces siempre nos buscan a los dos, pero en caso de las hermanas, o más que todo en conversas también.
primero me buscan a mí. Entonces yo pregunto, ¿está cómoda que llamemos al ok, pastor? ok. Entonces si la persona me dice que sí, pues reunimos al pastor y si no, pues sí, yo lo que el Oh, Señor me dé. Entonces ok. así trato de... Muy bien, muy de bien. aconsejar. Pastor, y tienen, pastor, dan ustedes como consejerías matrimoniales aquí para su congregación, ¿las trabajan o que las lleven a otros lugares? Bueno, en la manera en que actualmente está conformada la iglesia, no hay varias familias, solamente somos pocas familias, ¿sí? Sí hemos recibido, pero sí, la idea es que nosotros podamos trabajar en temas de familia un poco más. Sí necesitamos focalizarlos, digamos en las necesidades que hay en cada familia, en las falencias, ¿sí? Ok, Entonces, ok. como tal conferencia o una capacitación, conferencia, ¿cómo se le dice? La palabra que me dijo. La capacitación respecto a las familias, necesitamos avanzar un poco más. Oh, qué bueno, no está bien, está bien. Pastor, ¿y el evangelio sí le hace bien al matrimonio o el evangelio es meramente espiritual, con el alma nomás? El evangelio, como dice la palabra de Dios, amén, es ese poder de Dios para salvación, ¿sí? Para salvación. Salvación. Ok. Y la salvación no solamente es en cuanto a la parte individual, sino que Dios también vino a reconstruir los matrimonios. Amén. Ok. A ayudar al que estaba perdido. Y el que estaba perdido pronto estaba perdiendo hasta su familia, su esposa, sus hijos. Entonces el evangelio lo que hace prácticamente es reconstruir lo que el enemigo ha venido a dañar. El diablo vino a matar, hurtar y destruir. Amén. Y dentro del destruir está hogares destruidos, hogares acabados, donde ha entrado mucho pecado y donde ha tratado el enemigo de dañarlo, de destruirlo. Entonces, cuando el mensaje de salvación llega a una persona, aunque su hogar esté destruido, por alguien en su familia empieza, por el varón, por su esposa o por alguno de sus hijos, y ahí es donde entra el mensaje de salvación. Y yo creo que hay muchos hogares donde Dios los ha restaurado de esa manera. El evangelio entra por una persona, pero toda esa familia acepta a Jesucristo. Recordamos ahí cuando está el apóstol es encarcelado y le predica a aquel hombre que es el carcelero, ¿verdad? Carcelero. Y después dijo, bueno, después de que fue azotado y todo, el carcelero tuvo que recibirlo en su casa, ayudarlo a sanar sus heridas, se le aprovechó a predicarle la palabra de Dios a esa familia y todos fueron bautizados. Entonces, el evangelio realmente es algo que construye, ayuda a la sociedad y porque el núcleo de la familia de esa sociedad es la familia. Y mientras que la familia esté bien constituida y tenga a Dios en su corazón, eso hace de que esa sociedad pueda tener familias fuertes. Amén, amén. Gloria a Dios. Hermana, y como usted, por ejemplo, ¿en qué apoya en la iglesia? Aquí estamos en la iglesia, su iglesia, usted, ¿en qué apoya? ¿Cómo? Bueno, yo ¿Cómo creo que, trabajas? no sé si a todas las esposas de pastor les suceda, pero a veces uno entra como en ese conflicto de querer hacer más y no poder. Pero si nos ponemos a analizar, yo creo que la manera de uno apoyar, digamos en el caso mío, es cuidando a los niños, orando por mi pastor Ok. y tratando de colaborar en lo que más se pueda en cuanto a la iglesia con las hermanas, visitación, si se puede. Ok, muy bien. Muy bien. Y es pesado, hermana, para usted, por decir, porque está la iglesia en los tiempos cuando están aquí en la iglesia. Es pesado estar con la iglesia, están con los niños. No sé si Sí, yo digo que a veces sí se hace un poco complicado, se le más cuando hay complica niños estar aquí. pequeños. Hay niños Sí. pequeños y de los visitantes. ¿Y como que También. hacen por decir un niño? Está un niño, pastor. Bueno, usted, hermano, no sé si... Y está un niño por allá, está llorando y están los hermanos que quieren, no, calmen a ese niño, ¿verdad? Y otros, no, déjenlo. O sea, Bueno, si usted me pregunta, yo soy de los casos que digo, A pues ver. tampoco es que uno los deje hacer todo lo que quieran en la iglesia, ¿no? Ajá. Pero yo digo que a los niños se les debe ir enseñando poco a poco, no ser como tan, ya cállenlo, porque es imposible. Son niños. Si llegan un inconverso, alguien Exacto. que no conoce, no tiene educación. Tenemos un caso especial y la mamá precisamente decía eso. Yo me quedé acá porque en las iglesias que he ido me le hacen como el feo a mi niño. Entonces yo siempre le digo, déjelo. Déjelo. Uno a veces ve a los niños correteando y uno dice, no, está portándose mal. Y si uno se pone a analizar, los niños aprenden ahí. Ellos ¿Verdad? están escuchando palabra de Dios en medio de su juego. Sí. Es como irles direccionando, hablándoles, orando por ellos y poco a poco irles enseñando a comportarse. Amén. Y hasta se puede enseñar a los papás, ¿verdad? Cómo ordenar, cómo ir. Y los Exacto. niños van aprendiendo, ¿verdad? Yo digo que eso es más como de paciencia de uno como papá. Sí, sí, sí. Sí, pastor. ¿Y qué será mejor? Bueno, usted de su punto de vista, la consejería en el matrimonio, de un pastor
o de un psicólogo, un consejero secular? Bueno, ¿Qué opina usted? yo opino lo siguiente, siempre la orientación bíblica y la consejería bíblica es muy importante, ¿sí? Es bastante importante porque son principios bíblicos, ¿sí? No es como tantas teorías y filosofías que está dentro de la psicología de una persona externa, ¿sí? Y en cuanto al tema, digamos, la consejería, la orientación, también hay una orientación espiritual, aparte del problema que, digamos, se esté llevando a cabo. Eso es importante, por una parte, pero también la persona muchas veces necesita una ayuda y una orientación de una persona profesional en alguno de sus temas o ámbitos personales. Entonces, yo no descarto que una persona tenga que acudir a un psicólogo profesional y yo siempre recomiendo que si es profesional, que sea una persona cristiana, ¿sí? Que Mire, tenga el sí, temor sí, de Dios, mejor, ¿sí? sí. Mucho mejor. Entonces, nosotros, por ejemplo, una vez tuvimos que acudir a una mujer cristiana, una hermana de la iglesia, a una esposa de pastor psicóloga, ¿sí? Para un tema en específico, ¿sí? Sí. Luego de que mi esposa tuvo a mi bebé, entró en un, ¿cómo se llama eso? En un posparto, ¿sí? ¿Cómo se llama? Una depresión posparto. Entonces, hay orientaciones que uno no la puede dar, ni siquiera uno como hombre, porque muchas veces uno no alcanza a entender algunas cosas, ¿sí? Pero una mujer que sepa qué es lo que vive una mujer y aparte que si es profesional y tiene a Dios en su corazón, ella ayuda a dar una orientación no solamente en cuanto a su tema profesional, sino a través de la Biblia, ¿sí? Entonces, creo y yo recuerdo que esa experiencia que tuvo mi esposa, por lo menos con esa mujer, esa hermana de la iglesia, le ayudó bastante, ¿sí? Entonces, desde ahí yo cambié mi postura porque yo pensaba diferente. Yo pensaba diferente, yo dije, no, es que ese tema de la depresión o de pronto otros problemas que tenga un hogar, no es necesario un psicólogo. Sí es necesario en muchos aspectos, ¿sí? Pero es importante que la palabra de Dios esté presente en esa orientación. Mire, sí. Y bueno, usted es abogado. Por decir, usted tiene la ventaja en como cuestiones legales, a veces cuestiones legales del problema del matrimonio, cuestiones legales. Usted lo que, a su capacidad, a su conocimiento en su profesión, creo que usted está un poco más adelantado, aunque estamos en otro país. Sí, ¿Qué opina? ¿O también no, pues vaya con un abogado o qué? En cuanto a este país. Cuestiones legales. Mire, yo por lo menos, aunque en este país no ejerzo mi profesión, Sí, porque sí su profesión, trato. para aclarar, no sé si teníamos otras entrevistas, tenemos entrevistas pasadas donde estamos, él aclara que es abogado, pero en Colombia. En ¿verdad? Colombia, sí. Yo en este país lo que he hecho es indagar, consultar. Entonces me gusta leer, me gusta averiguar, me gusta consultar. Entonces, cuando hay un tema en específico que me llama la atención, yo trato de investigar lo que más pueda. Y así me documento yo. Y cuando otra persona venga, pues entonces yo le hablo. Entre no una asesoría legal, sino como una orientación donde le digo, mire, yo lo que sé es esto, vaya donde un abogado especializado en el tema para que usted pueda recibir esa orientación. Pero digamos, por ejemplo, cuando vienen hermanos con algunas situaciones y de pronto no saben nada y yo sé algo, entonces yo les digo, haga esto y yo sé que de pronto le va a servir. Sí. Muy bien, muy bien. Pues qué bueno es la ventaja. Pastor, ¿y usted ha visto matrimonios que llegan destrozados a la iglesia y que terminan ya restaurados? O sea, por causa del evangelio, por causa de la iglesia, pastor. Sí, pues digamos, en especial a nosotros no nos ha llegado una familia o una familia. Sí. En su vida, donde hay gastado bueno, sí, yo en lo personal, digamos, en mi conocimiento, sí, he visto muchos hogares, muchísimos hogares restaurados. O sea, que es común en el cristianismo. Sí, eso es verdad. Mucho. Y aún más se extiende la misericordia de Dios aún de aquellas personas que acuden al pastor, que personas que no asisten a la iglesia acuden al pastor a buscar esa orientación de cómo Dios transforma y ayuda a que ese hogar se vuelva o continúe, ¿sí? A restaurar, ¿sí? Y por lo menos sí nos han llegado personas, o no la pareja, pero sí nos ha llegado la esposa o el esposo haciendo una pregunta, una orientación, pidiendo un consejo. En esos días también fue una persona a la casa y nosotros a través de la palabra le tratamos de dar esa orientación. Mire, qué bueno. Para terminar, hermana, ¿puede darle un consejo hay cristianas viendo en la audiencia, pero también hay personas que nunca han ido a una iglesia, pero son esposas? ¿Qué consejo le daría a una mujer, aunque no lea la Biblia, aunque no vaya a una iglesia, para con su esposo? ¿Y qué consejo le daría a una mujer cristiana que ya está en la iglesia, que está más avanzada? Sí, a las esposas. ¿Qué consejo le daría? Bueno, yo creo que el mejor consejo que uno puede darle a una persona es primero busque de Dios. Amén. A veces la gente quiere que las cosas funcionen bien, pero si no está bien mi espiritualidad, ¿cómo va a estar bien externamente?
con sus esposos. Yo sé que a veces es difícil, el lugar no es fácil, pero yo creo que la base está en el amor y el respeto hacia la pareja. Amén. Entonces, primero enamorarse de Dios y amar a su esposo como a sí mismos, porque somos una sola carne. Amén, amén. Pastor, tengo más preguntas, pastor. ¿Ustedes vivieron el noviazgo en el cristianismo, pastor? ¿Siendo Sí, cristiana? sí, claro que sí. No, Sí. no me conteste. Ok. ¿Me puede permitir otra entrevista, pastor? Claro que sí, mi hermano. ¿Y claro qué le que sí. parece si hablamos del noviazgo? Amén. Está bien. Ok, Está bien. bueno, el nombre de la dirección, pastor, diga, la dirección en la que estamos, diga su nombre. Amén. para despedirnos. Bueno, entonces recordándoles que mi nombre es Jefferson Tamayo, el de mi esposa es Jessica Zambrano. Estamos aquí ubicados en la 1247 Eagle Avenue, Rantoul, Illinois. Y bienvenidos a todos los amigos, los hermanos que nos deseen acompañar. Dios les bendiga. Esto fue Preguntas al Pastor. En el próximo, mira, ya llegó, en el próximo, por ahí vamos a estar la próxima semana con otra entrevista más y vamos a hablar acerca del noviazgo. Preguntas al Pastor. Dios les bendiga. Les bendiga.